principales influencias de cine de Hergé, cine mudo, cine blanco y negro, Buster Keaton, Fritz Lang, también algunas animaciones propiamente de Tintín. Vamos a realizar una serie de mesas redondas, por ejemplo, una ya se lo anuncio el 14 de noviembre, Hergé, un clásico del cómic. ¿Es el cómic un clásico? Podréis ver en la exposición una cita de Hergé del año 69, donde se preguntaba por cuál sería el papel del cómic en el año 2000. Y dice, espero que en el año 2000 el cómic sea considerado una de las grandes artes, una de las bellas artes junto con las demás, ¿no? Y desde luego yo creo que en 2022 podemos decir que esto es así y que desde luego dentro de este arte con todas las letras que es el cómic, Tintín y Hergé ocupan un lugar indiscutible, ¿no? Habrá un encuentro con animadores y animadoras de Madrid alrededor de Tintín y en general del cómic de Hergé. Habrá un gran congreso interdisciplinar organizado con la Universidad Complutense sobre la literatura y la filosofía del viaje a partir de los cómics de Tintín. Habrá también algunas mesas redondas que intentarán explorar con todo el rigor académico y de esta institución algunos puntos potencialmente controvertidos de la obra de Hergé. En colaboración con la Embajada belga vamos a realizar una mesa sobre la descolonización en la obra de Tintín, ¿no? Relacionada con algunas obras de Tintín y en general en lo que respecta a Bélgica y a Europa en su conjunto. Contaremos con el antiguo director del Museo de África belga y también un catedrático que vendrá directamente del Congo. O, por ejemplo, en colaboración con el Teatro Real, haremos un interesante encuentro con Joan Mandavós, director del Teatro Real, que se va a llamar Entre divas y castafiores, donde a partir del personaje de la castafiore analizaremos el cliché del personaje de la diva en la literatura, en el cine y también en la vida real. Bueno, estas son solo algunas de las actividades que tendremos de octubre a febrero. Están invitados a todas ellas. Yo me siento muy feliz porque esta exposición se puede inaugurar hoy y, como digo, pues es también gracias a la colaboración con Sold Out, a cuyo director Pedro Rafael. Muchas gracias, Valerio. La rueda de prensa es un momento de agradecimiento. Afortunadamente me has ahorrado el agradecimiento a vosotros y a mi equipo. Ha sido un trabajo maravilloso y me reitero en todas las palabras. Nos sentimos muy bien tratados siempre aquí en el círculo. Agradezco a todo el equipo vuestro la gentileza. Creo que son tres colaboraciones muy exitosas y esperemos que esta, desde luego, en el arranque lo está haciendo y estamos muy ilusionados. Me gustaría también agradecer al equipo de Javier Reyes y de Rafenderera de Cefino, que nos han ayudado muchísimo en el tratamiento de una exposición que tiene cierta complejidad, como es Hergé, un personaje y como uno de los grandes dibujantes que es Hergé, y de todo el trabajo que se hizo con Tintín para realmente encontrar ese punto de tratamiento perfecto, tanto en los catálogos como en el tratamiento de todos los textos, etc. La tienda, en fin, el trabajo de Cefino ha sido muy importante aquí, quiero agradecer especialmente. Por supuesto a Nick Rodwell, con el que comencé la relación hace 4 años para intentar crear esta exposición. Nick nos ha ayudado muchísimo en una expo que no es fácil de producir, que compré un recinto para allá. Nick, just a few words in English just to thank you, all this work, your team, for having helped us put together this exhibition after so long, and thank you very much for being here. Me gustaría también agradecer, lógicamente, al Ayuntamiento de Madrid, que nos ha hecho una mano extraordinaria. Es la continuación de una colaboración que empezamos hace tiempo con una serie de actividades que procuramos hacer en la calle para que estas exposiciones tengan un reflejo para el ciudadano que no tenga interés en venir o que por lo que sea no le apetezca meterse tanto en el universo de un artista como es Hergé en este caso. Una vez más hemos creado una actividad para la gente de la calle poniendo el cohete que mandó a Milú, a Javier y a Argentina a la Luna, que puede disfrutarlo la gente en frente del edificio de Metrópolis. Está siendo un éxito lo que estamos viendo en redes y cuando no pasea, también el fotocall que hemos colocado en Callao, donde uno puede hacerse una foto con todos los profesores de Tintín. Me gustaría agradecer personalmente la presencia también a José Fernández Sánchez, el concejal presidente del centro, y a Pedro González Prorroba, que es el coordinador general de Economía. Gracias por estar aquí y decir que junto con el Ayuntamiento esta es una colaboración que tiene un recorrido mayor, porque desde la dirección
el Ayuntamiento de Marca Madrid y de Partenariado, pues va a haber una serie de actividades en conjunción con el Círculo y con Soldado para hacer de esta exposición algo más que simplemente una visita expositiva. El interés por parte del Ayuntamiento de apostar por lo audiovisual nos llevará a tener varios encuentros, como ha comentado Valerio, entre ilustradores y animadores, todo auspiciado por el Ayuntamiento de Madrid, que quiere apoyar verdaderamente toda esa parte audiovisual. Muchas gracias a Javier y a todo el equipo. Pedro, muy agradecidos desde aquí. Mi conexión con Tintín es, iba a decir que eterna, porque desde que nací pues lo viví en casa y bueno, pues he estado siempre muy vinculado, hasta el punto de que yo, que fui un músico aficionado, lo sigo siendo, grabé un disco en su momento con un grupo que se llamó Como un cuento de Tintín, Stock de Coque. Ese era nuestro grupo y lo llevábamos muy bien. De hecho, en el disco, que lo tengo por aquí, lo he traído para que vean uno, hay una caricatura nuestra. Bueno, esto es muy apócrifo, espero que no lo vean ni se puede llevar a las mazmorras directamente. Pero bueno, estos somos los cuatro, hicimos una caricatura que tenemos que meter al profesor Tornasol porque nos faltaba un miembro y en la portada original solo había 3. Y uno de los puntos que decíamos, los avisos a los navegantes, que en los vinilos de antes se contaban cosas, no como ahora, que haces un hit y luego solo lo escuchas en Spotify. Aquí dedicamos tiempo a todo esto que producía grabar un disco, que además en el año 88 era muy raro. Y decíamos en el punto 7, Stock de Coque quiere agradecer a Hergé y no a Tintín su continua inspiración en todos estos años. Y lo digo de corazón porque para nosotros Tintín era importante, pero Hergé era casi más. Sentíamos una conexión con un nombre además fascinante que era sus iniciales al revés y que nos parecía todo increíble. Con Tintín aprendimos pues cosas como que los faquires se sientan en los pinchos y no les pasa nada, pero se sientan en su sofá y de repente pues, se pinchan como nosotros cuando vamos a una tabla de pinchos. Aprendimos también que las llamas escupen en la cara a los capitanes que son un poco molestos. O también, bueno, nosotros los que nos sentimos fascinados por ese arranque del libro, dice un amigo mío que es escritor, que se ve al escritor de raza cuando arranca un libro y en la primera página verdaderamente te cautiva. Nosotros nos pusimos de nombre Stock de Coque porque esa primera página de Stock de Coque, aunque luego el libro, cada uno tiene preferencias, es fascinante. Esa situación en la que sale en el cine Tintín y Haddock y ven a un cartel de una persona que se parece al general Alcázar y que dice Tintín, mira cómo se parece al general Alcázar. Y luego le pregunta a Tintín a Haddock, ¿qué le parece la película? Y le dice, pues, pichi pizza, porque verdaderamente me parece poco verosímil el que un abuelo piense en su niño, o el niño, no sé si era el niño del abuelo, el abuelo del niño, y de repente aparezca de la nada esa persona. Es como si ahora mismo que hemos visto el cartel del general Alcázar, usted y yo pensemos en el general Alcázar y nos topemos con el general Alcázar. Y de repente la última viñeta era el capitán Haddock chocándose con el general Alcázar, que había sido un personaje crítico en alguno de los libros anteriores, y dijo un improperio de eso fascinante y creativo del capitán Haddock. Creo que es algo así como, ¿qué hace usted? Especie de proyectil teledirigido, o algo por el estilo, que además habla mucho porque es encargada de todo las traducciones y de vigilar esos textos que están magníficamente traducidos. La verdad es que, como digo, Tintín ha sido una conexión en mi vida importante hasta el punto que hace 4 años, cuando me enteré de la exposición del Gran Palais, busqué la posibilidad de traerla a España. No era una exposición de Tintín, pero sí de Hergé. Me pareció incluso más interesante por lo que digo, porque creo que Hergé es un personaje menos conocido que su gran personaje Tintín y los demás de las aventuras, pero que verdaderamente es un artista integral que, como decía Valerio, toca muchas disciplinas. Y desde hace 4 años hemos peleado por traer la exposición gracias a que el Círculo ha tenido a bien albergarnos y conseguir ese espacio cultural necesario para darle la figura y la estatura a Hergé que se merece. Hemos podido albergar. Es una exposición muy artística. Yo creo que quizá comparado con otras exposiciones que ha hecho Soldado en el pasado, Harry Potter, la de Kubrick, David Bowie, Juego de Tronos, Tutankamón, que son como más blockbusters, esta es una exposición bastante más artística, mucho más del circuito de museos tradicional, pero que pone en un valor espectacular la figura de Hergé. Yo creo que la gente se va a encontrar una gran sorpresa cuando haga el recorrido por la exposición y verdaderamente creo que al final el recinto merecía la pena esperar lo que hemos esperado para poderla traer al sitio que se merece. Y estamos muy contentos de estar aquí en el CBA.
Yo creo que a continuación tengo que dar la palabra, no sé si es a Ana o a ti te tengo que dar la palabra, sí. ¿No? Voy a seguir un momento la Fernanda que sí, Román, adelante, Román, gracias por nosotros. Perfecto. Muchas gracias a todos, ¿verdad?, por estar aquí. Tanta presencia de periodistas no me extraña, porque los periodistas siempre han tratado con mucho cariño a Tintín. Debe ser algo gremial, ¿no?, seguramente, que, bueno, un periodista cuida siempre a un periodista, aunque todos sabemos que Tintín, como periodista, quizás no brilló, porque viajó por todo el mundo, pero creo que solo una vez lo hemos redactado una crónica periodística, y en otra ocasión haciendo un reportaje tipo National Geographic ahí por las tierras del Congo. Pero bueno, en todo caso, es verdad que Tintín siempre ha tenido un cariño especial por parte de la profesión periodística. Tintín y el sé, ¿no? Yo creo que este es el gran descubrimiento de esta exposición, ¿no? Tintín es intensamente conocido en España, aunque llegó tardíamente. Tintín llega a España prácticamente 30 años después de haber nacido. Había habido algunos intentos previos, pero llega con continuidad a partir del año 58 con las ediciones de la editorial Juventud, y en un contexto un poco complicado va encontrando su espacio. Digo que era un contexto complicado porque pensemos que estábamos en los años 50, 60, la valoración que había en nuestro país del lenguaje del cómic era muy escasa, se consideraba un entretenimiento para niños, pero que no tenía ningún valor añadido. El formato de distribución de los tebeos, ¿verdad?, eran pequeños cuadernillos que valían una peseta y media, y llega Tintín con un álbum de tapa dura que vale 70 pesetas, ¿verdad?, que no se vende en los kioscos, sino que se vende en las librerías, y aquello es algo extrañísimo, ¿no? Es decir, es algo que realmente sorprende y que era una apuesta bastante arriesgada. Poco a poco va calando, es un producto que viene con un apoyo notable, en el sentido de que es un gran éxito en el mundo francófono, y en esa época España es muy francófona, la lengua que se estudia en los institutos y escuelas, la segunda lengua, el francés, y que más que menos quizás que haya leído algún Tintín en francés o se medio conocía. Si es prestigioso en Francia y en Bélgica, es que vale la pena. Hay una valoración muy especial de lo francés y de lo francófono, y eso provoca que, bueno, poco a poco vaya teniendo su éxito, ¿no? En el año 64 empiezan las traducciones al catalán, que también tiene mucho éxito. De las traducciones al español se ocupa Concepción Centrera, de las traducciones al catalán Joaquín Pantalló, y hay como una expansión lenta, pero parece irreversible, del fenómeno Tintín, que empieza a dar frutos considerables cuando, por ejemplo, va a imponer un formato que hasta ese momento era casi desconocido en España, que era el álbum de tapa dura. Esto era prácticamente desconocido en nuestro país, ¿no? El álbum, ¿verdad?, de 48, 62 páginas, pero que se va a imponer. Este proceso lento pero irreversible empieza a dar unos frutos realmente notables en los años 80. En los años 80, los niños y las niñas que habían leído Tintín ya empiezan a ser adultos. Y entonces, esa nueva generación de los 80, ¿verdad?, que todos asociamos, ¿no?, aquellos, no diríamos, locos años 80, la movida y todas estas cosas, pues son unos años de agitación tintinófila absolutamente extraordinarios. Empiezan a salir revistas, empiezan a salir publicaciones, empiezan a haber los primeros conatos de exposiciones. Llega la exposición a Barcelona, a la Fundación Miró. Esto es muy importante, la Fundación Miró, el Museo Imaginario de Tintín. Es decir, ya empieza a haber una generación de lectores que se han convertido en gestores culturales, que se han convertido en autores de cómic, que se han convertido en novelistas, que se han convertido en dibujantes, en artistas plásticos, que reciben la influencia de Tintín, que ya son hijos de Tintín. A partir de ese momento, de los años 80, ya en los 90, ¿verdad?, hay una consolidación, hay una magnífica exposición aquí en la Biblioteca Nacional de Madrid, hay diversos proyectos, cursos universitarios, y empieza esa maravillosa expansión del fenómeno Tintín, cuya concreción quizás más significativa es la aparición de asociaciones
desde Milu, la Asociación de los Tintinaires Catalanes, o a Mil Rayos, por aquí tenemos gente de Mil Rayos y de la Asociación Milu que han venido a esta presentación, asociaciones que con sus socios, ¿verdad?, pues hacen eventos, encuentros, cenas, y hablan de Tintín, y nos encontramos. Yo siempre digo que, bueno, sí, somos gente rara, pero no somos peligrosos. Estamos ahí, ni nos disfrazamos habitualmente, que somos gente como muy tranquila y hacemos cosas así bastante serenas. Pero es verdad que todo este movimiento es, diríamos, la punta de lanza de toda una pasión por Tintín, que quizás adquiere su máxima concreción hoy, con la inauguración de esta exposición, que pone el acento en Hergé, ¿no? Y yo creo que este es un hecho fundamental, que ponga el acento en Hergé y en el Círculo de Bellas Artes, ¿eh? Estamos hablando de una figura extraordinaria. Tintín es conocido, ¿verdad?, por todos, pero es cierto que hay mucha gente que, bueno, ha leído algún álbum, lo leyó en su infancia, colecciona quizás figuras, pero quizás no tiene ese conocimiento, quizás no sabe en profundidad quién era Hergé. Y esta exposición nos lo muestra de una forma excepcional, ¿no? Claro, detrás de una gran obra y un gran artista. Hace tiempo, ¿verdad?, pero hace unas décadas casi, ¿no?, había un poco la idea, y hablo de Cervantes y, bueno, Tintín y Quijote tienen muchas coincidencias, pero ese es otro tema, es igual. Cervantes se considera, bueno, es un autor menor que, mira, un día le salió el Quijote, ¿no?, ¿verdad?, que disparate, ¿no?, es decir, pudo escribir el Quijote porque era un descomunal intelectual con una inteligencia poderosísima, ¿no? Por eso pudo escribir el Quijote. Con Tintín pasa lo mismo. Tintín no es una casualidad, Tintín no es un acierto azaroso, Tintín es una obra extraordinaria porque detrás de Tintín hay un artista descomunal. Y la exposición nos muestra su manera de trabajar, su minuciosidad, su rigor, su metodología. Es decir, podemos asistir al making of, al proceso de elaboración de los álbumes, como cada viñeta supone una declaración de principios. Ya esto lo decía Godard en el cine, ¿no?, recientemente trasladado. Cada plano es una declaración ética. Pues cada plano de las aventuras de Tintín es un objeto fruto de una larga reflexión, cada página. Y eso lo vemos, ¿no?, desde los borradores impulsivos, apasionados, agujereaban los papeles dibujando, ¿no?, a luego esa página impecable, ¿no?, que es la que vemos en el álbum, el proceso de entintado, el proceso de coloreado. Es un camino absolutamente deslumbrante. Pero no solo veremos esto, veremos las otras dimensiones de Hergé, las otras creaciones de Hergé, donde tiene un talento que realmente se sale de madre, realmente extraordinario como dibujante de cómics. Pero no solo eso, sino que además nos encontramos un artista polifacético, un diseñador de primer nivel, un grafista innovador, un publicista. Veremos una sección de los trabajos que hizo en publicidad en los años 30, de una rabiosa modernidad. Es decir, que tenemos una figura realmente de una envergadura considerable, y si no decir descomunal. Pero es que además descubrimos que, claro, él era autodidacta, y podemos ver, bueno, un chico que dibujaba y le salió Tintín. No, era una persona absolutamente permeable a los movimientos artísticos que se producían en el siglo XX. Las vanguardias empapan sus trabajos artísticos, empapan las aventuras de Tintín, pero vemos claramente la influencia de los ismos, del futurismo, del surrealismo, del cubismo en sus trabajos de publicidad. Pero con el tiempo él va a seguir fascinado por los latidos del arte contemporáneo. Y el arte de vanguardia de los años 50 y de los años 60, el arte pop, para él va a ser una referencia. Cuando él va a ser también una referencia para los artistas del arte pop. Y ahí veremos, por ejemplo, el retrato que le hizo Andy Warhol. Andy Warhol, Hergé, es que estamos ya jugando, ¿verdad?, en la Champions, ¿no?, ¿verdad?, de los grandes artistas del siglo XX. Hergé tenía en su despacho, tuvo siempre la reproducción del cuadro de Miró, admiraba a Miró. Y los ecos de Miró, cuando uno lo sabe, es que realmente en Tintín hay una abstracción maravillosa y ese impulso casi infantil, puro, que vemos en Miró, ¿no? Esto es extraordinario. Recordemos el rostro de Tintín. Es un óvalo, con dos puntitos y una naricita. Es una abstracción pura. Intentémoslo dibujarlo en casa, el rostro de Tintín.
nos sale algo así como una salchicha Frankfurt con botas, ¿no? Es una cosa que no podemos imitar. Pero esa fascinación le llevó incluso a desarrollar unos intentos de creación pictórica. Gracias a sus amistades con artistas plásticos belgas de primer nivel mundial, empezó a pintar cuadros abstractos muy interesantes, donde la influencia de Klee, de Modigliani, de Miró, ¿verdad?, están ahí presentes, ¿no? Él vive el arte, y eso se manifiesta incluso en su dimensión de coleccionista. Tenía una colección de arte contemporáneo extraordinaria: Warhol, Lichtenstein, Fontana, Polyakov. Podremos ver estos cuadros dentro de la exposición. Es que realmente Hergé supone una sorpresa. Podremos ver, lo digo yo porque soy de Figueras y barro un poco para casa, hay un telegrama de Salvador Dalí a Hergé felicitándole por los 50 años de Tintín, y le lanza, para felicitarle, Dalí a Hergé, en el telegrama, una retahíla de enciclopedias del capitán Haddock, ¿verdad? Evidentemente para celebrar este cumpleaños de Tintín, ¿no? Es decir, toda esa dimensión del Hergé artista, del Hergé que está al día de las innovaciones y las vanguardias artísticas, ¿no? Esa dimensión de Hergé que captura la historia del siglo XX. Los álbumes de Tintín cuentan de 1929 a 1936, 50 años prácticamente del siglo XX, que está ahí. Pero luego está esa capacidad increíble que tiene Hergé de crear una obra que trasciende. Hoy estamos aquí hablando de Hergé, es decir, y hablando de unos álbumes que se dibujaron algunos de ellos hace 80 años. Y acabaré con una anécdota. Si hoy le animamos a un chico de 10 años, a una niña de 10 años, a ver una película de los años 30, vamos a ver King Kong, la película de los años 30, ¿no? Bueno, pues se nos va, se nos revela. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué me has castigado, no? Esto está anticuado, es en blanco y negro. Pero ya no solo eso, la sintaxis es extraña, la interpretación es exagerada, los efectos especiales son ridículos. Se deberá explicar y quizás después disfrutará con esta película, pero el primer momento será de pasmo y rechazo. Démosle un Tintín dibujado hace 80 años a cualquier chico o chica de 10 años. Lo abrirá, lo leerá y lo encontrará vivo. No será una antiguaya que está observando aquello que leían sus abuelos, no. Lo podrá leer y lo disfrutará. Y pasa algo con Tintín, ¿no?, que se ha ido leyendo de generación en generación. Ya los primeros lectores de Tintín son abuelos y abuelas. Y ya regalan Tintines a sus nietos. 3 generaciones comparten una experiencia. ¿Qué libro ha pasado a lo largo de 3 generaciones? En España, en Bélgica ya deben ser 5 generaciones que comparten Tintín, traducido a más de 120 lenguas y variedades dialectales. Claro, detrás de eso solo puede haber un género, una figura deslumbrante, y es Hergé, a quien descubriremos en esta exposición. Gracias. Muchísimas gracias por tu pasión explicando la exposición mejor que el propio Hergé, diría yo, el propio Nick Rodwood. Nick, we're gonna turn over to Ana ladies first. Vamos con Ana, que nos va a contar algo después de la apasionada presentación de la manera que ha sido fascinante. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, yo soy Ana Centreras, soy editora y soy tercera generación de editora y además tercera generación de Tintín, de lectora de Tintín. Yo compartí en Editorial Juventud, estuve más de 15 años, en el momento que ya estábamos en los 80-90, con lo cual era el boom de los cómics y especialmente de Tintín, pero sí que mi abuelo José Centrera, mi padre Pablo Centrera y mi tía Conchita Centrera, Concepción Centrera, fueron los que trajeron a Tintín en los inicios, ¿no? Realmente, bueno, yo he escuchado desde siempre anécdotas sobre Tintín, lecturas sobre Tintín, pero como por ejemplo lo que costó, realmente esto que contaba también Manuel, ¿no?, lo que costó en los inicios, porque se consideraba un tebeo y luchar contra eso pues costó en España y costó en América muchísimo también, en Hispanoamérica, y realmente bueno, fue la época de los lomos de tela, que recordáis que en
los inicios, los álbumes de Tintín llevaban nombres de tela, ahora no, pero entonces sí, de diferentes colores, no era lo mismo que en Bélgica, que a lo mejor había una intención de color, pero en España pues era según el encuadernador del papel, la tela que tenía para encuadernar el lomo, ¿no? O sea, variaba el álbum según el encuadernador del material que tuviera. Después de eso, bueno, yo recuerdo el lanzamiento de Tintín y el Artealfa, que sí que lo pude vivir en juventud, y en esa época más o menos conocía a Nick Rodwell. Ese Tintín fue el primero que se hizo de Tintín y Artealfa, que no estaba en un solo volumen, sino en un solo volumen por fuera, pero por dentro estaba el guión y los dibujos por el otro lado. A partir de un momento yo me fui de juventud y, bueno, ya claro que en Zéfiro no somos los editores de las aventuras de Tintín en castellano y en catalán, sino que esto lo sigue teniendo Juventud. Pasamos un momento que cuando Ediciones Molansar se creó en Bélgica, eso fue en los años 2000, en España lanzamos en el 2002 el primer título de Tintín que también había creado Molansar, que era un título alrededor de Tintín, que era El sueño y la realidad, de Michael Farr, y a partir de ese momento fue un seguimiento de publicaciones alrededor de Tintín, tanto los álbumes como cronologías de una obra también de Tintín en reducción, la francesa, que es mucho más amplia, y bueno, y otros libros que se paró en un momento estas publicaciones, pero hubo otro hito, ya os hablo un poco rápido en el tiempo, pero otro hito que fue la película de Spielberg, que la película de Spielberg yo recuerdo en juventud que ya se hablaba y la intención de Spielberg de hacerla, pero que hasta los años 2011 no se pudo realizar. Y nosotros empezamos con una nueva etapa, digamos, en Zéfirum Ediciones, con este sello nuevo, publicando el libro del making of de la película, que es Artbook. Este Artbook inició la colección de los libros que hemos estado publicando en Zéfirum Ediciones, libros importantes como el Museo Hergé, que es un libro que habla de todo el Museo Hergé que está en Louvain-la-Neuve, en Bélgica. Y después otro libro que también pienso que es importante, que es Hergé y el arte, que es un libro el autor es Pierre Sier, que fue amigo de Hergé y además fue quien le introdujo en todo el tema artístico también, y a muchos pintores, ¿no? Y con su consejo también empezó a pintar Hergé, ¿no? Este libro además es como la base de esta exposición que estamos ahora, porque realmente se habla de toda la obra de Hergé, no solo de Tintín, sino de toda la obra. Por otro lado, en Zéfirum hemos colaborado con Molansar para hacer el catálogo de esta exposición. Es un catálogo que es que lo veréis como pronto. Este catálogo ha sido difícil poner en un solo volumen todo lo que hay aquí, pero bueno, hay un inicio de lo que podéis ver. En esta obra además hay un prólogo de Julián Hernández, el músico, que es otro famoso tintinófilo. Como sabéis que esta es una especialidad que tiene Tintín también, ¿no? De los amantes, como decía Joan Manuel, ¿no? Los amantes de Tintín, pues que son muchos. Y hay también las páginas de Joan Manuel Soldevilla, que habla sobre las aventuras de Tintín en España. Aparte de esto, yo he seguido colaborando en traducciones y en todo lo que está relacionado con Tintín, con la trayectoria un poco que tengo con Tintín. Y también os digo que estoy de acuerdo con Joan Manuel en el sentido de que Tintín es un clásico, ¿no? Porque tenga esa capacidad de seguir generación tras generación. Y incluso recuerdo en las aventuras de Tintín pone de 7 a 77 años, si recordáis. Pues recuerdo una anécdota de un par de personas que nos escribieron en mi Editorial Juventud diciéndonos, una persona de 80 años que estaba muy enfadada porque él no tenía 77, tenía 80 y era apasionado de Tintín, ¿no? Y pedía que cambiáramos esa frase.
Bueno, pues os agradezco a todos, espero que disfrutéis mucho la exhibición y disfrutéis también el catálogo. Muchas gracias. On to you, just in English and your translator. Okay, so very briefly, because I'm sure you've learned a great deal, and I'm sure you want to visit the exhibition, I'd just like to thank Mr. President and Mr. Ambassador for being with us today. Solo brevemente, porque bueno, estoy seguro de que ya habéis aprendido mucho con todo lo que habéis escuchado y que estáis deseando visitar la exposición, pero quería dar las gracias al presidente del embajador por estar con nosotros esta mañana. I would also like to thank the director, I would like to thank Rafa, I would like to thank our Titolog, Tantinolog, and I would like to thank Anna for organizing all the translations and the publishing, and I would like to thank Javier, who is the one who made it all happen. Quiero dar las gracias también al director del Círculo de Bellas Artes, a Juan Manuel, a Rafa por organizar la exposición, a Ana por organizar todas las traducciones y edición del catálogo, a todo el equipo. And that's it. Nick, I want to take up the opportunity to ask you something about the different cities that the exhibition has been to. So tell us a bit more about how it was generated in Grand Palais and how it went through with you know, the connection with the great museum you have in the Grand Palais, etc. I'm very happy to answer questions. Don't worry. La pregunta es un poco la trayectoria de la exposición, ¿no? El recorrido que ha hecho antes, cómo se generó en el Gran Gran Palais y digamos todo el recorrido que ha venido después. So it all started with the Grand Palais when somebody contacted me in 2015. Sí, todo empezó en el Gran Palais cuando alguien se puso en contacto conmigo en 2015. And they asked if they could put on an Hergé exhibition, and I said, you mean a Tintin exhibition? And they said, no, an Hergé exhibition because we believe he is a great artist like Hopper, Nikita Sanfala, even Picasso. So I said, I find it's a little exaggerated, but if that's what you want, that's what we'll do for you. Me dijeron que querían organizar una exposición sobre Hergé y yo les dije, bueno, entiendo que una exposición sobre Tintín. Me dijeron, no, sobre Hergé, porque creemos que es un gran artista como Hopper o como incluso Picasso. Les dije que me parecía un poco exagerado, pero que si eso era algo que querían, lo íbamos a hacer. And so we created this exhibition, and halfway through, they changed the president of the Grand Palais, and she didn't like the exhibition. Empezamos a crear la exposición y a mitad del proceso cambió la presidencia del Gran Palais, a la nueva presidenta no le gustaba la exposición. And one day I found myself in front of 28 people, just alone, and I had to explain myself. Y eso último día que estaba frente a 28 personas, tenía que explicarme. And so afterwards I wrote a mail and I said, well, we've been working on this, I have all the approvals so far, and now you're saying you don't want to do it, let's stop and we'll put the dossier with the lawyers. Así que bueno, escribí un correo electrónico diciendo que habíamos estado trabajando, que tenía todos los permisos para la exposición, así que lo parábamos todo y lo poníamos en manos de los abogados. And when they got the mail 5 minutes later, they ran back and said, we don't want to have any problems with you, we'll do it your way. Y a los 5 minutos recibí respuesta a ese correo electrónico diciendo, bueno, no queremos tener ningún problema contigo, lo haremos como tú digas. So sometimes it's good to have a very bad reputation. Y a veces está bien tener mala fama. So this is the exhibition you are seeing. The exhibition that went on to Canada, to Denmark. It was opened by the Prince of me, who is the son of Prince Frederick, maybe? Prince Frederick? the next king of Denmark. Let's put it that way. We have our own problems in Great Britain. Anyway, he came to open the exhibition. It went to
South Korea, it went to, where else did it go to? Lisbon, it went to Shanghai during the COVID. This was our biggest challenge because we couldn't go there to put the exhibition up. So it was amazing how it all worked out, and it was a success that because of the COVID they weren't allowed to have more than so many people in the rooms at the same time, but at least we got everything back. And Portugal was great fun as well. So we're here today and we try and adapt the exhibition to the architecture of the building. Bueno, esta es entonces la exposición que van a ver, una exposición que estuvo en Canadá, Dinamarca, donde la inauguró el heredero al trono de Dinamarca, digamos así. Bueno, él fue quien fue a la inauguración. Después estuvo en Corea del Sur, en Lisboa, en Shanghái, durante la pandemia del COVID. Eso fue todo un desafío porque no pudimos estar nosotros allí para organizar la exposición, pero fue todo un éxito, a pesar de que por las restricciones del COVID no podían tener un aforo completo, pero bueno, afortunadamente por lo menos recuperamos todo. Portugal fue una buena experiencia también con la exposición y hoy la traemos aquí al Círculo de Bellas Artes, donde hemos intentado adaptarla además a la arquitectura de esta serie. And putting on an exhibition means communicating with people and having a good feeling. Thanks to Javier, the first time I met Rafa of Sold Out, it went very well. We managed to talk about so many subjects, including football. I believe you have a football team here, more than one probably. And that helps to connect people and you want to work with somebody. And it took a long time, but we kept our word, and it's a mutual respect, and it's quite rare today, but it exists. Y para organizar una exposición es verdad que hace falta comunicación y ese feeling, esa conexión con las personas. Desde la primera vez que empecé a trabajar con Javier, con Rafa, hemos podido hablar de muchísimas cosas, incluso de fútbol. Y bueno, eso es lo que te hace querer trabajar con la gente. Es algo que nos ha llevado mucho tiempo, pero lo hemos conseguido, hemos llegado hasta aquí. And our team would like to thank your team because they found it amazing. Y mi equipo, nuestro equipo querría dar las gracias al vuestro porque creemos que es maravilloso. Tenemos un micrófono que está disponible para si queréis hacer alguna pregunta a alguien. No sé si hay intención de alguna pregunta. Y si no, pasamos a la exposición. Hay una pregunta ahí. Hay un micrófono. Pero ahí está. Hola, buenos días. Quizá Manuel pueda ayudarme. La cotización ¿Puedes presentar? Soy Miguel Alcidi, de los diarios de Vocento. Quizá me puedas ayudar y decirnos la cotización de algunas planchas de Hergé, de algunas ilustraciones, está tomando un nivel astronómico. Sí, no sé, creo que algunas han llegado a los otros $3 millones. Exactamente. Gracias. El proceso de entronización de Hergé como un artista es un proceso largo, ¿verdad? Y que quizás tiene su manifestación más evidente en el Museo Hergé. Es decir, no es el Museo Tantan, sino que es el Museo Hergé, un museo dedicado a los artistas, ¿no? Y un elemento que evidentemente no es complementario, pero que ayuda a entender la valoración que tienen los círculos artísticos la obra de Hergé es ese que ya comentabas, ¿no? En las últimas subastas que se han hecho de algunas planchas originales, que además no hay muchas, porque la mayoría de planchas originales están en el Museo Hergé. Cuando algún dibujo, alguna pieza sale, pues se pagan millones. Creo la última como 2,5 millones de euros, lo cual estamos hablando de ya unas cifras que nos duelen un poco a los aficionados, porque la posibilidad de que tengamos un original de Hergé en casa se reduce bastante, pero por otro lado decimos, claro, es que debería valer esto, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que ha llegado a unas cifras, porque ya están los círculos de piezas de extremo valor artístico. Yo añadiría ahí, antes escuché a Nick en una pregunta que se le hizo hace unos minutos sobre el fondo de catálogo que tiene el
museo. Es un espacio que yo recomiendo a todo el mundo que vaya por Bruselas, lo visite, está como a 30 minutos y merece la pena verdaderamente el edificio y el museo en sí. Y él decía que verdaderamente los museos exhiben el 10% de los fondos que tienen, y en el caso de Hergé es exactamente lo mismo. Ellos tienen capacidad para tener esta exposición aquí, mantener el museo como está solamente con un cartel que es el cuadro de Warhol de Hergé, que es el único que se ha sacado del museo, y el resto de fondos son fondos del propio museo. Hay mucho material, pero está todo en manos de Imaginació ahora mismo. ¿Alguna pregunta más tenéis? ¿Pasamos a la plata? Sí, claro. Hola, buenos días. Soy Fernando Pesquera, de la Asociación de Aficionados Españoles Mil Rayos, y quería agradecer a todos los presentes que estáis sentados ahí enfrente de traernos a los aficionados, brindarnos la oportunidad de disfrutar de esta exposición magnífica. Y luego, por otro lado, quería preguntar a Mr. Rothwell si ahora Tintín Imaginació o antes de Morazar tiene previsto en su estrategia alguna colaboración más estrecha con las asociaciones, que somos muchas en el mundo, y si tiene previsto también una ampliación de las licencias en merchandising también en marcas externas como hacemos de las franquicias, por ejemplo Lego, Playmobil, etc. Y nada más, muchas gracias. Very good question. Thank you very much. In fact, to be very honest, we don't have any strategy. De hecho, si soy sincero, no tenemos una estrategia como tal. We don't go knocking on doors. We try and create everything ourselves, and then when Javier and Rafa came to us and said we would like to take this exhibition, we said that would be fantastic, because we know people in Spain, particularly in Madrid, they're a bit crazy about Tata. En realidad no debemos ir llamando a puertas, más bien creamos las cosas nosotros mismos, y por eso luego cuando Javier y Rafa le dijeron queremos montar nosotros esta exposición también en Madrid, nos alegró mucho, porque sabemos que en España hay muchos locos de Tintín. And we were contacted by Hachette. We have a very good relationship with them, and we did a collection of cars which are 124, and they said you should do that, and I said no, I don't think so, because they're very done. The very small one is 143. También nos contactaron de Hachette para hacer una serie de tarjetas, pero a veces dijimos que no queríamos hacerlas por I didn't want to do it because we'd already done the smaller version. habían hecho una versión más pequeña y no querían hacer la otra versión con tarjetas normales. But we accepted to work with Hachette. We have a partnership with them, and these large cars which you will see down in the shop, in the building, we've already sold 1.3 million, so we're very happy that occasionally we listen to other people. Cars. Sorry, coches. Perdón. Vale, pues no quisieron hacer esa colaboración porque ya tenían los coches más grandes que están en la tienda, donde está abajo en la exposición, y que en realidad se han vendido 1,3 millones, así que está bien que de vez en cuando escuchen a otros lo que les digan. So we're very good at, well, we're good, not very good, we're good at creating, but we're very bad at selling. Así que somos muy buenos creando cosas, pero muy malos vendiéndolas. So the Hachette sell and we create, and if you can imagine over the last 3 years creating and manufacturing in China during the COVID period and respecting all the deadlines, it's a miracle that it happened. Y entonces, bueno, en este caso, así depende, nosotros lo que hacemos era ocuparnos de la creación. Y es verdad que años creando algo así, fabricando en China en tiempos de pandemia, y que así haya salido, es todo un éxito. But if you take all the people involved in our company for that one project, probably 15 people were involved during the 3-year period. So
So suddenly, by the success, you can't be thinking of anything else. You have to make sure that it happens. Así que, bueno, pensamos en que son 15 personas de nuestra empresa que estaban implicadas en este proyecto, trabajando en él durante 3 años para conseguir que sea un éxito. No puedes pensar en ninguna otra cosa, te tienes que concentrar en eso para conseguir que salga adelante. And our work is really looking at every single detail and trying to make everything perfect, like this exhibition. Así que nuestro trabajo consiste en realidad en prestar atención a cada detalle, poder cuidar cada detalle para que el resultado final sea perfecto como esta exposición. But we don't have a 5-year plan or a 10-year plan. Pero no tenemos una estrategia, un plan a 5 años o a 10 años. And there is always a problem with les amis, the friends of any artist, because you have the owners of the intellectual property and you have the fans. And the fans can't replace the owners of the property. You have to try and have a good relationship with them, and I feel we've got there now. Esto ocurre con todos los artistas. Tenemos a los amigos de, los fans de, y a los propietarios de la propiedad intelectual. Y los fans o los amigos de un artista no pueden suplantar o sustituir a los propietarios de la propiedad intelectual. Entonces se trata de establecer, entablar una buena relación entre ambos. And even more difficult is keeping the press happy. Y es incluso más difícil mantener feliz a los medios de prensa. Tenemos alguna pregunta más. ¿Cuántas? Porque luego si no queréis hacer una por ahí, otra por ahí, y ya está. Perfecto, adelante. Vale, gracias. No soy. No. ¿Vais a ir otro micro, por favor? Si no, puedo hablar alto. Pues se cae el micrófono que llevas. Soy Álvaro Rigal, del diario El País. Quería saber qué particularidades han sufrido o ha experimentado la exposición a su paso por Shanghái, en China, pensando sobre todo en Tintín en el Tíbet y no sé si algo en Loto Azul o bueno, en general, seguro que el Tíbet algo deriva de agua. Nos voy a contar. Finish it up. What was the reaction in China? La reacción. If there were any problems in China because of the Tibet issue of that conflict in particular, or the blue lawsuits, if that was a problem or an issue in China? Because with the COVID, it was like staying at home and telling them how to put the exhibition up, and we didn't really get a lot of feedback, and you probably wouldn't get all the truth anyway. En realidad, por toda la situación con el COVID, lo que nosotros hicimos fue quedarnos en casa y decirles que ellos se ocuparan para la exposición. Entonces no hemos tenido mucho feedback y en cualquier caso probablemente no nos hubiera llegado toda la verdad. But now that you've asked the question, because we are pro-Tibetan, because we've met His Holiness the Dalai Lama, because we've been out to India to meet him, because he came and opened that exhibition in Brussels of Tintin in Tibet. Because of all that. Debido a que somos pro-Tibet, a que hemos conocido al Dalai Lama, nos ha dejado conocerle, debido a que él ha venido a la exposición de Bruselas. I was refused a visa to go to China, and eventually it became a kind of diplomatic situation or diplomatic problem, and they let me go. But you have to be very, very careful. Debido a todo eso, se me denegó el visado para viajar a China. Es verdad que luego todo eso se convirtió en un problema diplomático y al final lo conseguí, pero es verdad que tenemos tenido que tener mucho cuidado. And today, in the 1990s, Tibet was a very hot subject. But His Holiness Dalai Lama no longer travels, which means nobody talks about Tibet anymore. Only subjects are Russia and Ukraine, Iran and Pakistan, to see what's going on there. It just proves that you have to communicate
You have to travel, you have to meet people. If you want people to talk about your cause. Our cause is much simpler. Our cause is Hergé's creation, and that's why we're here in Spain, and we can't just stay in our little museum in Belgium. Nothing would happen. So the traveling exhibitions are very, very important. En los años 90 Tíbet era un tema político de mucha actualidad, pero ahora ya no se habla de Tíbet. No se habla de Tíbet porque el Dalai Lama ya no viaja. Entonces ahora lo único que se habla es de Ucrania, de Pakistán. Esto nos demuestra que es importante para la comunicación, es importante viajar, es importante encontrarse con la gente. Si queremos que la gente hable de nuestra causa, de lo que queremos transmitir. Es verdad que nuestra causa es una causa más sencilla, nuestra causa es la creación de pie, y por eso no podemos quedarnos en nuestra pequeña casita de Bélgica, nuestro museo, y permanecer allí. Tenemos que viajar y comunicar nuestra obra a las personas. In the exhibition you will see a wall of albums, and if you go a little bit backwards and look at the whole picture, you'll see a cross made up of Tintin Tibet, which is encircled by the Chinese domination. And that's very important for us. We're trying to also pass a message occasionally. Y en la exposición vais a ver un muro con todos los álbumes de Tintín, en el que si uno retrocede un poco para atrás puede ver en el centro una cruz hecha con los álbumes de Tintín en el Tíbet, y vemos cómo está el Tíbet crucificado por China. Eso para nosotros es importante, es un mensaje que queremos dar. We're not here to do politics, but if we could say it's Tibet being crucified by China. But we're not here for politics. La verdad que no es la política, porque nosotros nos interesa, no es lo nuestro, pero eso es lo que simboliza, el Tíbet crucificado por China. Pero eso en China no lo pondrían así. I'm trying to think if we showed it or we didn't show it. I can't remember. I will check on it for you. Estoy intentando recordar si lo hicimos, si lo incluimos o no. Voy a intentar mirarlo para ver. No, in fact, you're right. We didn't. So what we did was, I just filled in all. What we did was, because we're trying to be clever like the Chinese. En realidad, recuerdo que no, que es verdad que tienes razón, no lo mostramos, porque bueno, hicimos otra cosa, intentando ser inteligentes como los chinos. And we didn't want them to say that Tibet was part of China. No queríamos que dijeran que Tíbet era parte de China. So we took out all the Tintin cross. Así que toda la cruz, la de Tintín en el Tíbet. And we filled it with lotus bleu, the blue lotus, the Chinese. Y esa parte la llenamos con el loto azul. So you have a big mass of red, and the Chinese were really happy. Había toda una mancha roja y eso les hizo muy feliz. Una última pregunta. Sí, hay una última pregunta. Buenos días, soy José María Lesté de Cine 21. Mi pregunta es para Nick. Hemos comentado que esta exposición es una exposición no sobre el Tintín, sino sobre el Ye. Y con ello hemos subrayado la idea de que es un artista, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos comentara un poco. Por supuesto, Hergé tomó la decisión de que nadie tomara su personaje, que no hubiera continuidad después de su fallecimiento, pero lo cierto es que pasarán los años y vencerán los derechos, y me gustaría saber, dentro de esas estrategias de las que hemos hablado antes, si desde su posición han pensado cómo puede ser ese futuro, o si piensan pues, que simplemente es inevitable que Tintín volará pues, porque alguien quizá lo tome. I feel that as Hergé died in 1983 and we're in 2022, bueno, Hergé falleció en 1983, estamos ya en 2022.
pretty amazing that it is still so popular and even more popular than ever. Creo que es increíble que siga gozando de tanta popularidad, incluso más que nunca. But I don't think any of us in this room can possibly imagine the 1st of January 2054. Pero creo que nadie en esta sala podemos imaginar cómo será en 2054, en enero de 2054. Which is when the rights enter into the public domain, they don't fall into the public domain, they enter into the public domain. Y es cuando los derechos de la obra pasan a entrar en el dominio público. And what we would say in Belgium is Inshallah. En Bélgica diríamos Inshallah. ¿Qué será? Bueno, muchísimas gracias a todos. Os quiero simplemente dar un par de indicaciones sobre la visita. Al contrario que otras exposiciones que albergan nuestras dos salas principales, esta empieza por la sala Picasso, es decir, la sala de la primera planta, y el recorrido prosigue después en la planta baja, en la sala Goya. Además hay una otra inversión dentro de la exposición, y es que, como veréis, la exposición empieza por el final de la vida d'Hergé. De hecho, nada más entrar veréis ese original del periódico Libération del día de la muerte de Hergé, justamente en 1983, y se va pasando al revés por todas las fases de producción de Hergé hasta la última sala, donde está ese 10 de enero de 1929, ese Tintín en el país de los soviets, con el que empiezan las aventuras. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y a ver la exposición. Gracias.